La noticia se deslizó en la oscuridad de la madrugada angelina, casi como un secreto de Estado. Miguel Rojas había extendido su vínculo con los Dodgers por un año a cambio de $5.5 millones. A primera vista, la transacción parecía rutinaria, apenas una nota al pie en el catálogo de superestrellas de Los Ángeles. Pero la reacción global de la MLB fue cualquier cosa menos sutil. El ambiente se electrificó, no por lo que Rojas había firmado, sino por lo que había rechazado. Y esa es la clave, el misterio que debe ser desentrañado en esta narrativa épica de lealtad y convicción. Porque lo que se hizo público en ese momento fue apenas la punta del iceberg de un drama que involucraba cifras obscenas, una guerra cultural soterrada y un teléfono que ardió entre Nueva York y la costa oeste. La pregunta que flotaba en el aire, y que dejó a los expertos sin aliento, era esta. ¿Cómo pudo un jugador, un profesional en el apogeo de su valor intangible, decir no a una oferta que duplicaba el salario de los Dodgers? Una oferta de $10.2 millones proveniente de los Mets de Nueva York. Esa es la ecuación que no cuadraba, la matemática fría que no entendía la pasión. Rojas no es el tipo de jugador que encabeza las listas de slugging o que acapara los focos de las campañas de marketing. Es, como lo define el legendario analista Vince Scully, el ancla invisible, un pilar silencioso, el pegamento que sostiene un vestuario plagado de egos de millones de dólares. Su valor no se mide en home runs, sino en la serenidad que infunde en el diamante. Durante 2 series mundiales consecutivas, Rojas fue la conciencia del equipo, el maestro de la defensa. Y ahí radica el primer punto de inflexión. Los Mets, desesperados por inyectar estabilidad en su volátil infield, veían a Rojas al mesías defensivo. No solo es experiencia, me confió una fuente cercana a la directiva de Queens, es la capacidad de reconfigurar una defensa desde cero. Estábamos dispuestos a pagar la prima por ese efecto dominó. Sus defensive runs saved superan la media de la liga en un 18% en las últimas 3 temporadas. Un dato brutal para un campo corto con su edad. La oferta de $10.2 millones era real, feroz y persistente. La directiva de los Mets no se rindió fácilmente. Los llamados se sucedieron, insistiendo en que el mercado de Nueva York legitimaría su valor de una manera que Los Ángeles nunca podría. Pero Rojas mantuvo su postura, firme y categórica, priorizando algo inmensurable sobre el dinero en efectivo. Sin embargo, el drama alcanzó su punto de ebullición no solo con el rechazo financiero, sino con la intromisión de la figura clave de los Mets, el influyente Sosuke Takeda, conocido por sus posturas agresivas y su visión sin concesiones del negocio. 2 días antes del anuncio de Rojas, Takeda, en una entrevista grabada, había arremetido públicamente contra los Dodgers, acusándolos de depender excesivamente de los jugadores japoneses por motivos puramente de marketing y de desestimar el valor intrínseco de los veteranos latinos. Si Rojas no elige Nueva York, sentenció Takeda con una arrogancia calculada, cometerá un error histórico. Tenemos el capital y la visión para gestionar su valor de forma razonable, algo que los Dodgers, obsesionados con la globalización superficial, nunca entenderán. Estas declaraciones encendieron la mecha en las redes sociales, provocando un aluvión de críticas que lo tachaban de xenófobo y de utilizar tácticas de presión excesivas. Pero el verdadero clímax ocurrió la víspera de la firma. Varias fuentes confirmaron que Takeda llamó directamente a Rojas, en lo que se describió como una conversación coactiva e intensa. Según los informes filtrados, Takeda intentó persuadirlo de unirse a los Mets, no solo por dinero, sino alegando que al hacerlo salvaría a toda la MLB y restauraría el equilibrio del béisbol americano, asumiendo casi un rol mesiánico. Aquí es donde debemos refutar la narrativa simplista. Algunos comentaristas, la voz de la duda que siempre acompaña a los actos de nobleza, argumentaron que Rojas simplemente estaba temiendo la presión del mercado neoyorquino, que era más fácil ser un héroe tranquilo en la sombra de Ohtani y Betts que asumir el protagonismo en Queens. Falso.
El rechazo no fue por miedo, sino por entendimiento. Miguel Rojas, al rechazar 2 millones, estaba declarando que su lealtad, su función como mentor de jugadores de élite como Betts y Freeman en aspectos cruciales del juego interior, y su compromiso con la filosofía Dodger de 3 campeonatos consecutivos valían más que cualquier cheque. El contrato de 5.5 millones no es una cifra, es un símbolo. Es la reafirmación de que hay valores inmateriales que blindan una cultura ganadora. Como dijo el mismo Rojas a su agente, según se filtró, el dinero se acaba, el legado no. El giro de tuerca final, la resolución del misterio, se encuentra en la agresión de Takeda. No era solo un asunto de negocios o de desesperación por un shortstop. El verdadero motor de la intensa campaña de los Mets era una rivalidad profunda, casi geopolítica, impulsada por la creciente influencia japonesa en el deporte americano, ejemplificada en Los Ángeles con Shohei Ohtani. Takeda no quería a Rojas solo por su defensa. Lo quería como un trofeo, una declaración de independencia cultural frente al dominio creciente de los Dodgers en el escenario global. La oferta de 10.2 millones era una bala de plata diseñada para humillar a los Dodgers en el mercado internacional, explicó un ejecutivo de la costa oeste bajo condición de anonimato. Rojas lo vio. Entendió que su decisión no era solo sobre su carrera, sino sobre defender la cultura y la estabilidad de una organización que él mismo había ayudado a construir. Al firmar ese contrato de 5,5 millones en la oscuridad de la mañana, Miguel Rojas no solo compró estabilidad para el equipo, sino que le otorgó a los Dodgers una victoria moral incalculable, demostrando que en el béisbol de élite, la convicción y la lealtad pueden, de forma espectacular, valer el doble que el dinero. Es un testimonio que resonará mucho más allá de la temporada. La prueba de que hay héroes que prefieren ser pilares silenciosos antes que salvadores fugaces y multimillonarios.